hemos hecho este foro con diferentes personas de diferentes universidades y agencias. Nos hemos unido todos, tanto el Servicio de Extensión Agrícola, la Estación Experimental, la Estación Federal Agrícola TARS, USDA, que está en Mayagüez, la Universidad de Puerto Rico, a través del doctor Paul Bateman, que hay unos estudiantes aquí que van a presentar hoy. Y todos ellos y todos unidos, pues decidimos entonces poder llevar este foro a los agricultores, para que los agricultores se informen y estén bien educados en relación a lo que está pasando. En el caso de la información que se le dio a ustedes, se le dio un sobre. En ese sobre hay información tanto de plaguicidas que están registrados para el cultivo, ya sea fungicidas e insecticidas. Hay una hoja educativa que se preparó con la información disponible de las personas que han hecho investigación para que ustedes la lean cuando tengan tiempo, ¿verdad?, en sus casas, y tengan claro cuál es la enfermedad que está afectando los cafetales actualmente y cómo ustedes pueden ayudar en ese manejo. Nosotros queremos sobre todo que estén seguros que lo principal para el manejo de enfermedades es un manejo integrado de la enfermedad. Manejo integrado es que usted sabe que desde que usted tiene la plantita y la siembra hasta que la cosecha, usted va a hacer una serie de prácticas que le van a dar como resultado que tenga un buen cultivo y una buena producción. Así que no le voy a decir nada más, ¿verdad? Aquí lo importante son las personas que van a presentarle a ustedes. Esperamos que sea de gran beneficio para todos. Todas aquellas personas que no se les dio la información, porque llegaron bastantes personas y le agradecemos eso, ¿verdad?, deben darnos su email cuando firmaron para nosotros poder hacerle llegar esa información. Así que muchas gracias por todo, a la orden, y los dejamos entonces con los presentadores. Mi nombre es Luz Cerrato Díaz, yo trabajo para el Departamento de Agricultura Federal, TARS, en Mayagüez, Puerto Rico, y pues hoy les voy a estar hablando de la pudrición del fruto del café, la enfermedad del fruto del café y su asociación con la broca. Quiero comentarles que este trabajo fue hecho en colaboración con la Universidad de Puerto Rico mientras yo estaba haciendo mi tesis doctoral en el laboratorio del doctor Paul Bateman. Bueno, primero que todo, pues, ¿qué es la pudrición del fruto del café, verdad? ¿Y qué se conoce sobre esto? Pues yo creo que ustedes son expertos en esto, ¿verdad? Que están viendo esto, ustedes están viendo esto en sus cafetales. Los frutos de café en diferentes estadios, ya sean verdes, maduros, amarillos, se están poniendo negros, ¿verdad? Hay lesiones hundidas y se nos está perdiendo la cosecha. Pues esa es la pudrición del fruto del café. ¿Qué se ha reportado y qué se sabe a nivel mundial, verdad? Entonces, hay que diferenciar dos cosas. Hay una enfermedad que se llama CBD, por su nombre en inglés, Coffee Berry Disease, ¿verdad? Y lo otro es la antragnosis. Entonces, el CBD como tal, ¿verdad? Según la literatura, pues ataca frutos verdes y está limitada a África. Esto es causado por el hongo Coletotrichum cajaguae. Sin embargo, existe la otra parte que es la antragnosis, ¿verdad?, que está atacando solamente frutos maduros y ha sido reportado en diferentes países del mundo, ¿verdad?, incluyendo Puerto Rico, que se reportó en 1985 por Minucci. Entonces, ¿qué es de la enfermedad del fruto del café y cómo nos damos cuenta, verdad? Pues nos damos cuenta mientras estaba, como les dije, trabajando en el laboratorio del doctor Paul Bateman en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, y yo estaba trabajando con la broca. Ustedes están bien familiarizados qué es la broca, ¿verdad? Es este insecto que perfora el fruto y se come el fruto del café. Y estábamos trabajando también con este hongo que se llama Beauveria bassiana. El Beauveria bassiana es un controlador biológico de la broca del café. Entonces, mientras estábamos haciendo los experimentos de campo de Beauveria con la broca, pues encontramos esto. Encontramos que también habían un montón de frutos negros. Y lo que se estaba diciendo, lo que se dice, ¿verdad?, por ahí, es que eran cariquemados, que habían sido quemados por el sol y este tipo de cosas. Pues yo como fitopatóloga sospeché otro tipo de cosas, ¿verdad? Y más, como les dije, habían cosas reportadas a nivel mundial ya. Entonces, ¿qué estábamos viendo en el campo? Estábamos viendo frutos verdes
quemados, ¿verdad? O con esta pudrición, estadios en frutos maduros, ¿verdad? También con la pudrición, frutos amarillos, pero también estábamos viendo la broca, estábamos viendo el hongo Beauveria bassiana. Entonces, es ahí cuando pues se nos ocurre esta idea. ¿Y qué tal si hay una interacción, verdad? Entre la broca, los frutos podridos y la Beauveria. ¿Qué es lo que está pasando realmente en el campo? Pues para contestar esta pregunta, nosotros hicimos un muestreo del 2016 al 2017. José, no se ve la parte de arriba de los títulos. No sé si... Hicimos este muestreo en el 2016 y 2017, en el cual colectamos 2.333 frutos, de los cuales estaban perforados por la broca, ¿verdad? Y pues la mitad de estos frutos, tenían Beauveria y la mitad sin Beauveria. Y bueno, estaban los frutos aparentemente sanos, pero estaban perforados. Colectamos estos frutos en 3 localidades de Puerto Rico, en Adjuntas, Ciales y Utuado. Entonces nosotros, ¿qué evaluamos, verdad? Obviamente, pues evaluamos fue la diversidad de hongos que estaban asociados a esa quemazón o esa pudrición. Y también pues evaluamos qué porcentaje de pudrición estaban presentando en estos frutos. Perfecto. Entonces, ¿qué encontramos en la pudrición del fruto del café? Entonces, yo quiero que ustedes vean aquí, tenemos aquí con Beauveria y sin Beauveria, y en este eje tenemos la pudrición del fruto, ¿verdad? Entonces, ¿qué encontramos? Que frutos que tenían Beauveria bassiana tenían mucho menos pudrición que los frutos que estaban perforados por la broca y sin Beauveria bassiana. Obviamente, cuando pusimos todo esto en placas y en medio de cultivos, que es como nosotros los fitopatólogos nos damos cuenta de los microorganismos, ¿verdad? Pues encontramos que teníamos Beauveria, teníamos Fusarium, diferentes especies, y teníamos diferentes especies del coletótrico. Entonces, yo quiero que ustedes vean estas figuritas acá, porque ustedes ven diferentes colorcitos, si ustedes pueden verlos acá. Esto significa que son diferentes especies de cada uno de estos hongos. Obviamente, pues teníamos un montón de preguntas más en el 2015 y 2016 cuando comenzamos a evaluar esto, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta era, ¿cuáles eran los hongos que estaban causando la pudrición del fruto del café en Puerto Rico? Entonces, ¿son todos ellos Coletotrichum? Porque todo lo que dice la literatura son Coletotrichum a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, la otra pregunta era si era solamente una especie o cuántas más estaban interactuando en esta pudrición. Y como estábamos encontrando que los frutos que tenían con Beauveria bassiana, el controlador biológico de la broca, ¿verdad? Tenían menos pudrición que los frutos que no tenían Beauveria, pues nos puso a pensar que si tal vez Beauveria bassiana pues era un potencial controlador biológico de la pudrición del fruto del café, ¿verdad? Y lo otro, como estábamos encontrando que los frutos que tenían pudrición eran la mayoría cuando estaban brocados, pues entonces, ¿qué tal si la broca pues estaba jugando un papel importante en dispersar la enfermedad? Y pues lo que hicimos fue contestar cada una de estas preguntas. Entonces, para la primera pregunta, de cuáles hongos están causando la pudrición del fruto de café en Puerto Rico, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue, obviamente, identificarlos, ¿verdad? Tanto morfologías, usamos un microscopio para ver las diferentes formas de los hongos, pero también usamos pruebas moleculares de PCR, que ustedes yo creo que ya están bastante familiarizados que es una prueba molecular de PCR, ¿verdad? Con lo del COVID-19. Entonces nosotros usamos eso mismo, ¿verdad? Las pruebas moleculares de PCR para identificar estos hongos como tal. Entonces encontramos 4 diferentes especies de Coletotrichum, de los cuales eran siamense, tropicales, teuromícola y fructícola. Pero una cosa pues es encontrarlos allí, pero la otra es, ¿será que sí me están afectando el café o no, verdad? Eso es lo que yo tenía que probar. Entonces, para probar eso, ¿qué fue lo que hicimos? Pues cogimos los frutos y simulamos frutos que estaban sanos, ¿verdad? Simulamos, les hicimos un hoyito como lo hace la broca
y le pusimos los diferentes hongos a ver qué pasaba. Y le pusimos estas bolsas que ustedes ven acá, esto fue en campo, ¿verdad? Para ver qué estaba pasando. Entonces, lo que hicimos fue evaluar a los 15 días, después fuimos al campo, recogimos las ramas, nos las trajimos para el laboratorio, las que estaban embolsadas, y nos las trajimos para el laboratorio y pues analizamos esto. Analizamos que la pudrición externa, que ustedes pueden verlas aquí, y también pudriciones internas, ¿verdad? Pero no sé, es que me estoy pegando al micrófono. Está bien. Y entonces estábamos viendo, obviamente, que habían pues diferentes, y utilizamos estas escalas que están aquí. Por ejemplo, aquí pues tiene el 100% de pudrición del fruto del café, ¿verdad? Y aquí pues tiene el 100% de pudrición interna y aquí es externa. Entonces con estas dos escalas estábamos evaluando la pudrición del fruto del café. Entonces, ¿qué encontramos? Pues lo primero que yo quiero que ustedes se enfoquen en esto, ¿verdad? Son los frutos. Ustedes los ven todos podridos, ¿verdad? Después de aplicarlo a los hongos. Eso significa que todas estas especies que están aquí, tropicales, euromícola, siamense y fructícola, todas están afectando al café. ¿Ok? Eso es lo primero que yo quiero que se lleven de esta diapositiva, de este slide. Lo segundo es esta gráfica. Si ustedes se fijan aquí, esta parte de aquí dice pudrición externa y aquí es pudrición interna. Entonces, les voy a explicar, por ejemplo, este hongo que está rojito aquí, ¿verdad? Esta es una de las especies del hongo que se llama C. tropicale. Si ustedes se fijan, aquí tiene más pudrición externa que pudrición interna. ¿Qué significa esto? Y así lo hicimos para cada una de las especies. Y encontramos que además de que atacaban el café, lo estaban haciendo en diferente forma. Entonces, por ejemplo, Coletotrichum tropicale tenía más pudrición externa que interna. Y solamente miren los cafés aquí. Este Coletotrichum tropicale tiene más pudrición externa. Coletotrichum tiburomícola tenía pudrición interna y externa. Esto más pudrición interna, esto más pudrición interna. Lo que significa es que además que estaban atacando el café, pues tenían diferentes nichos ecológicos. La otra pregunta era que si tal vez Beauveria podía ser un potencial controlador biológico, bueno, en contra de la enfermedad del fruto del café, ¿verdad? Entonces para eso pues diseñamos unos experimentos tanto en campo como en laboratorio. Entonces hicimos diferentes tratamientos. Cuando el tratamiento 1 eran los frutos que nosotros les hacíamos los huecos y le poníamos la Beauveria. Eran controles. El tratamiento 2, frutos perforados solamente. El tratamiento 3, frutos sin perforar. Entonces, tratamiento 4, los frutos perforados más los 2 Coletotrichum, ¿verdad? Este tratamiento 4 es el control positivo. Esto ya sabíamos que los Coletotrichum pues causan pudrición porque esto fue lo que hicimos con los experimentos pasados, ¿verdad? El tratamiento 5, lo que hicimos es que perforamos los frutos, le pusimos los Coletotrichum, pero le pusimos la Beauveria también. Y esto era para probar si tal vez la Beauveria bassiana, ¿verdad?, estaba ejerciendo un efecto protector en contra de la pudrición del fruto del café. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Primero, pues se van a enfocar en esta gráfica aquí. Nuevamente, esto de aquí es pudrición del fruto y estos son los tratamientos que le acabo de decir. Si ustedes se fijan, el tratamiento 4, que son frutos perforados con los 2 Coletotrichum, tiene mucho más pudrición del fruto que el resto, ¿verdad? Pero esto ya lo sabíamos con los experimentos pasados, que los Coletotrichum estaban afectando al fruto del café. Pero ahora vamos a ver el tratamiento 5. Al tratamiento 5 nosotros les pusimos, son los frutos perforados, le pusimos el Coletotrichum, pero también le pusimos la Beauveria. Y ustedes que están viendo aquí que tiene mucho menos pudrición que el tratamiento control positivo, que era sin la Beauveria, ¿verdad? Entonces dijimos, ok, eso significa que la Beauveria puede ser usada como un potencial controlador biológico de la pudrición del fruto del café. Entonces, estas gráficas ahora. Aquí el tratamiento 4, que eran los frutos que tenían, por lo menos la pudrición esta con Coletotrichum, ¿verdad? Nosotros lo pusimos en medio de cultivo para comprobar que sí estaba.
y pues encontramos Coletotrichum. Este colorcito grisáceo es típico de Coletotrichum en placa. El tratamiento 5, cuando lo pusimos, que era el Coletotrichum más el Beauveria, ¿verdad? No encontramos Coletotrichum. Eso significa que la Beauveria podría ser usada como un potencial controlador biológico del Coletotrichum, ¿verdad? A nivel de laboratorio. Ok, entonces, ¿qué hicimos? Ok, vamos a llevar esto a campo. ¿Qué pasó en el campo? En el campo lo mismo, vamos a enfocarnos. Pudrición del fruto y aquí estos son los tratamientos. Vamos a primero analizar estas dos barras de aquí. El tratamiento 4 es lo mismo, los frutos que están perforados más los Coletotrichum, ¿verdad? Entonces aquí vemos que están un montón más pudrición, por lo menos que el fruto que estaba perforado con Coletotrichum más la Beauveria. Entonces yo dije, ok, esto aquí es buena cosa, ¿verdad? Pero ¿qué estábamos viendo aquí? Estos dos tratamientos T1 y T2, que estaban casi iguales, tenían las mismas letras, que significa que es lo mismo, ¿verdad? Que estos de aquí. Entonces yo dije, oh, diablos, no funcionó el Coletotrichum en el campo, perdón, el Beauveria bassiana en el campo. ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Entonces, obviamente yo dije, Dios, no funcionó. Entonces, cuando vamos a poner esto en placas como tal, en medio de cultivo para ver qué era lo que estaba pasando, ¿qué pasó? Aquí, el tratamiento 4, donde están el que le pusimos el Coletotrichum, encontramos Coletotrichum. En el tratamiento 5 que le pusimos el Coletotrichum y el Beauveria, no encontramos Coletotrichum, encontramos otro hongo que se llama Fusarium. Y en el tratamiento 1 y 2, que era lo que nos estaban dando los problemas acá, que había pudrición, pues también encontramos Fusarium. ¿Qué significa esto? Que Beauveria bassiana puede ser un controlador biológico de la pudrición del fruto del café causado por Coletotrichum, pero también concluimos con esto que había un tercer jugador en el campo que se llamaba Fusarium y que la Beauveria no lo estaba controlando. En este momento pues estamos haciendo estudios con Fusarium para ver si son patógenos o no, está todavía en proceso esto. Entonces la otra parte de las preguntas era que si la broca estaba jugando un papel importante para dispersar la enfermedad, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue lo mismo, unos experimentos tanto en laboratorio como en el campo. En el laboratorio pusimos la broca y le pusimos los Coletotrichum, ¿verdad? A otros tratamientos, que es el tratamiento 2, ¿verdad? La broca sola, que es un control negativo, los frutos que no estaban perforados, ¿verdad? Otro control negativo, y los frutos perforados con los dos Coletotrichum. Este T4 ya lo sabíamos, porque eso ya sabíamos que va a dar pudrición. Lo que queremos evaluar aquí es si la broca puede dispersar a los Coletotrichum. Entonces, ¿qué encontramos? Otra vez, aquí pudrición del fruto y los tratamientos. Este ya lo sabíamos, que es los frutos que nosotros perforamos y le ponemos los hongos Coletotrichum, ¿verdad? Y ustedes encuentran un montón de pudrición del fruto. Pero aquí lo que yo quiero que ustedes se lleven de esta slide como tal, es que aquí, que es el tratamiento 1, la broca que le pusimos los Coletotrichum nosotros, ¿verdad? También estaba causando pudrición del fruto. Eso significa que la broca es un agente dispersante de los Coletotrichum en el laboratorio. Nuevamente, nosotros pusimos todo en placas otra vez. Entonces aquí es la broca más los dos Coletotrichum, encontramos Coletotrichum, al igual que los frutos que nosotros perforamos y les pusimos los Coletotrichum. En el campo, pues lo que hicimos fue que hicimos 5 tratamientos, ¿verdad? Cogimos todas las especies que encontramos de Coletotrichum que eran patógenas y se las pusimos a la broca a ver qué pasaba. Entonces, lo que yo quiero que ustedes se lleven aquí es que si ustedes se fijan, esta gráfica tienen diferentes colorcitos, ¿verdad? Y todos, mira, aquí está pudrición externa y pudrición interna. Aquí abajo están los tratamientos, que son los colorcitos. Si ustedes se fijan, en pudrición externa todos causaron una pudrición externa, ¿verdad? Y aquí todos causaron una pudrición interna.
Eso significa que, que la broca puede dispersar a todos estos hongos en el campo. Entonces, esta es una de las gráficas y de las figuras que yo quiero que ustedes se fijen en esto. Cuando hicimos los experimentos, esto que ustedes ven aquí con la flecha es la broca. Y esto es la broca, y esta parte es la pudrición del fruto causada por la broca que nosotros le pusimos los coletotrichum. Y nosotros no fue que le pusimos a la broca los coletotrichum y inmediatamente las soltamos allí, no. Las dejamos secar, ¿verdad? Con los coletotrichum en la broca para que no hubiera contaminación cruzada, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan aquí, la broca está penetrando aquí y está infectando los frutos de café. Con esto se concluye que la broca es un agente dispersante de la enfermedad. Entonces, como conclusiones y ya para terminar, la pudrición del fruto del café en Puerto Rico está caracterizada por pudriciones en frutos verdes, rojos, que pueden ser internos o externos, y es causada por 4 diferentes especies de coletotrichum que incluyen coletotrichum fructícola, siamense, teoromícola y tropicale. Beauveria bassiana puede ser un antagonista de la pudrición del fruto del café causada solo por especies de coletotrichum. Por lo tanto, puede ser usado como doble propósito: proteger el café de la broca y controlar la pudrición del fruto del café causado por coletotrichum. Entonces, otra de las conclusiones es que especies de Fusarium fueron encontrados en los experimentos, indicando que estos hongos juegan un papel importantísimo en la pudrición del fruto del café. Estudios con Fusarium están siendo evaluados, al igual que su relación con la broca. Y como última conclusión es que la broca es un agente dispersante de la pudrición del fruto del café. Entonces, ya para terminar, pues quiero agradecer al personal de la Estación Experimental de Adjuntas, especialmente al doctor Fernando Gallardo y a Jennifer Pagán por permitirnos hacer los experimentos allí, y a los estudiantes del doctor Paul Beyman, ¿verdad?, que nos ayudaron tanto en campo como en laboratorio. Y pues muchísimas gracias por su atención. Pues mi nombre es Maylin, soy de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, trabajo con el doctor Beyman y este equipo de trabajo. Soy estudiante doctoral, todavía no soy doctora, un día. Y el título de mi proyecto es Distribución y Ecología de la Pudrición del Fruto de Café aquí en Puerto Rico. Primero vamos a empezar con qué es la pudrición del fruto de café. Gracias, José. Son, como dijo Luz, son unas lesiones oscuras que aparentan hundidas. Como ve aquí en la imagen, puede infectar los frutos de una forma inicial menor o bien severo. Es causado por el hongo Coletotrichum, como dijo Luz. Se puede ser interno y externo. Ves aquí la imagen de cuando pasa dentro del fruto, y como ves, eso causa mucha pérdida para los caficultores. Y otro nombre es antragnosis, que de verdad sí estamos hablando, es un poco incorrecto, porque antragnosis es un término más general para la pudrición del fruto, las ramas y también las hojas, y aquí estamos hablando del fruto solamente. También en Puerto Rico aquí se le dice cariquemao a la enfermedad. Pienso que primero vamos a tocar este tema importante, que es la vigilancia fitosanitaria, que son las actividades que monitorean la enfermedad de las plantas. Y eso es importante para saber cuándo administrar los tratamientos y también cuán exitosos pueden ser. Y aquí nos pasamos en el campo haciendo eso, vigilancia fitosanitaria. Pues para el estudio, ¿qué hicimos? Primero medimos la pudrición del fruto de café en Puerto Rico, eso es decir, en cada municipio cuánta enfermedad había. También identificamos factores ambientales que pueden afectar la pudrición. A altitudes más altas hay más o menos enfermedad, es lo que preguntamos. También miramos la relación entre la broca y la pudrición. Si está la broca perforada en el fruto, ¿hay más pudrición o hay menos? Y aislamos hongos que pueden estar causando la pudrición para saber quién está detrás de la enfermedad. En el campo esto fue lo que se midió.
Al nivel de parcela fue cuántos arbolitos tenían por lo menos un fruto infectado. Que caminamos a un arbolito, vimos un fruto infectado y eso se contó como sí. Si se miraron 30 árboles, ¿cuántos de esos 30 árboles tenían la enfermedad? Se miró también al nivel de planta, que sería cuántas ramas por planta tienen por lo menos un fruto infectado. La rama es cuántos frutos con la infección y al nivel de fruto es el porcentaje de tejido que tiene los síntomas de pudrición. La área de estudio se hizo entre agosto a noviembre del 2019. Fuimos a 10 municipios, puedes ver aquí la cantidad de parcelas que se visitaron en esta columna y la altitud, que fue de bien menor, de 199 hasta 912 metros. Y visitamos 58 fincas que se dividieron en 100 parcelas. Por ejemplo, en Hacienda Eucalipto, que es bien grande, se tuvo que dividirla en 4 o 5 parcelas. Como no se va a tomar solamente 30 plantas para un espacio tan grande. En el laboratorio, ¿qué se miró? Primero, la severidad de pudrición externa e interna. Nos llevamos frutitos del campo y en el laboratorio se cortaron y se analizaron en más detalle. Y aquí usamos una escala como esta para mantenernos todo uniforme en cómo se medía la enfermedad. También miramos la presencia de la broca. Aquí está la imagen de la broca antes de perforar el fruto y aparenta parece un boquetito abajo y así es que tú sabes que la broca entró. Y aquí está el insecto. Lo último que se miró fue los hongos presentes en tejidos podridos. Cogimos los tejidos y se pusieron en platitos así Petri con azúcar y comida que puede comer el hongo y los vimos crecer. Cuando crecían pues se identificaban. ¿Qué encontramos? La mayoría de las parcelas que miramos, de las 100, 25 de ellas tenían alrededor del 60% de las plantas con al menos un fruto podrido. Que aunque no está tan alta, puede seguir el problema. Pero ya para el 2019 se veía la enfermedad y estaba en un 60%. También vimos que la pudrición afecta a todos los estados de desarrollo, que no discrimina. Pues el fruto puede estar verde, amarillo, rojo o seco y la enfermedad le puede atacar. Y vimos también que el verde fue el que se atacó más. Estas cosas son importantes porque es como cuando uno monta una pelea contra un enemigo, quiere saber quién es el enemigo y qué cosas tiene el enemigo para poder pelearlo de forma correcta. También vimos que la pudrición baja con el aumento en altitud. Las fincas que estaban a altitudes más altas se veía menos pudrición, como ves aquí con la línea de tendencia. Y si tenemos varias teorías sobre qué puede estar causando esto. Y una es que las temperaturas bajan al subir la montaña. Esas temperaturas bajas no prefieren el desarrollo del hongo. El hongo no le gusta las temperaturas bajas. Otra teoría es que la biodiversidad, otra teoría es que el sol a niveles más bajos puede estar causando daños en el fruto que hace el fruto y la planta más susceptible a la enfermedad. Y esto nos da como refuerzo a ese punto, que es que cuando vemos cultivos en sol, cuando el cafetito se crece expuesto completamente al sol, hay más enfermedad. Cuando se intercala con plátanos, árboles de China o cuando se sembran árboles de sombra, baja la enfermedad. Y puede ser porque hay temperaturas más bajas que no permite el desarrollo del hongo. También puede ser que los arbolitos de sombra aumentan la biodiversidad de las fincas. La biodiversidad da otros hongos para pelear contra el hongo enemigo y eso pues limita la enfermedad. Y esto son teorías, más estudios se tienen que hacer para saber por qué es esto. Sabemos qué pasa, ahora queremos saber el por qué. Próximo encontramos que los frutos afectados por la broca tenían más pudrición externa e interna. Como ves, la broca causó más pudrición que sin la broca. Y sabemos que, como dijo la doctora Luz Cerrato,
que el insectito la broca encima de su cuerpo y también su microbiota carga los hongos que causan esta pudrición. A él entrar al fruto ya está introduciendo los hongos que pueden llevar la pudrición. También cuando hicimos los platitos identificamos los hongos, aislamos 6 diferentes tipos de hongos. Aquí los ve. Los más comunes eran Colletotrichum y Fusarium, que ya se ha encontrado, pero los otros es algo un poquito nuevo que todavía no se sabe mucho. Esto es importante para saber qué está pasando en el fruto y qué se puede hacer para tratar de sacar esos hongos malos. Y si vemos todos los hongos que están en el tejido, podemos sacar uno que posiblemente le da competencia al malo. Para resumir, ¿qué aprendimos del estudio? Primero, que la producción del fruto de café se encontró en 100% de las parcelas aquí en Puerto Rico. Aunque no siempre alto, ¿verdad? Algunas parcelas tenían 6%, y esto es de las 100 que nosotros miramos para el estudio. Van a haber fincas en Puerto Rico que no tienen pudrición, pero de las 100 que miramos, esto fue lo que se encontró, que 100%. También en altitudes más altas se ve menos pudrición. No siempre es práctico, ¿verdad?, coger tu finca y moverla más alta, pero otra solución sería cultivando café en sombra o intercalado. Añade plantitas de plátano, añade árboles de sombra, que eso ayuda a controlar la enfermedad. Y también que los frutos afectados por la broca tenían más pudrición. Últimamente, estos son los 2 hongos más comunes que encontramos en el tejido podrido. Y al saber quién es nuestro enemigo, podemos, ¿verdad?, montar la batalla contra el enemigo. Unas recomendaciones que tenemos basadas en los resultados de nuestro estudio. Primero es que la vigilancia fitosanitaria asegura que los tratamientos se den a tiempo y que sean exitosos. Si no estamos en la finca mirando los frutitos, sabiendo cuántos árboles están enfermos, cuántas ramas, nunca vamos a saber si hay un problema y cómo lo vamos a arreglar. Estos estudios como estos le ponen atención a problemas que afectan nuestra producción de café. Esto es bien importante para mantener la industria viva, especialmente ahora que se están yendo los jóvenes, pero que hay un grupo de personas que de verdad quieren revivir la industria. También cultivar a altas altitudes, que no siempre se puede hacer, ¿verdad? No podemos mover la finca, pero también incorporando arbolitos de sombra o intercalados pueden modificar las condiciones ambientales que afectan el desarrollo de los hongos. Si tú le bajas la temperatura, el hongo no crece bien y con eso controlas la enfermedad. También es importante manejar la broca para evitar que éste disperse los hongos dentro de la plantación. La recomendación es que durante la cosecha, durante la temporada, se recojan los frutos brocados y al final de la temporada todos los frutos que se mantengan en las ramas se tienen que ir. Así sacas el insecto de la plantación y también limitas la dispersación de los hongos. Y último, que hay un microecosistema en el tejido podrido. Vimos todos esos hongos, ¿verdad? Y que se tiene que estudiar en más detalle para saber cómo están interactuando, qué competencia hay y otras cosas. Le quiero agradecer al laboratorio de Dr. Paul Beyman, aquí está mi equipo, las fuentes de fondos, que es el NSF/GRFP y el USDA, y también a los agricultores de Puerto Rico, que sin ustedes, ¿verdad?, sin el permiso que me dan para entrar a su finca, nada de esto es posible. Muchas gracias. Y gracias por su tiempo. Gracias. Las primeras presentaciones fueron dirigidas más al área de fitopatología. Yo como agrónomo y un poquito más, como hice mi maestría en fisiología, pues veo las cosas también de otro ángulo, pero relacionadas con el problema que tenemos. Pues vamos a hablar, todo cultivo tiene que tener un manejo integrado, sea manejo integrado de plagas o un manejo integrado completo del cultivo. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es el conjunto de prácticas que vamos a tener para promover un desarrollo óptimo, ese conjunto de prácticas. ¿Y qué incluye este conjunto de prácticas? Básicamente, ese manejo integrado tiene que ver con prevención o prácticas de cultivo, porque no solamente vamos a ir dirigidos a aplicar el químico,
tenemos que hacer otras prácticas de cultivo que nos van a ayudar con eso. Vamos a observar, siempre en la finca hay que dar una vuelta por la finca para observar qué está pasando. Vemos qué está pasando, puede ser en un área de la finca, un foco, y ahí levantamos bandera. Esto es común, esto no es común, y seguimos hacia adelante. Tenemos que hacer una intervención. ¿Cómo vamos a hacer esa intervención? A veces no tenemos las herramientas y en ese momento buscamos la asesoría si no la tenemos. Y vamos a integrar para evaluar y planificar. Básicamente, cuando hablamos del manejo integrado de ese cultivo, vamos a ver una de las cosas más importantes es el manejo de nutrientes. Es cómo se alimenta ese cultivo. Es muy importante. Lo que es la nutrición, sea en cualquier ser vivo, es uno de los factores más importantes para tener salud. Modificaciones del ambiente. Todas las fincas no son iguales. No tenemos un librito que nos diga del 1 al 10, quizás hay unas prácticas. Algunas aplican a nuestra finca y otras no. Entonces tenemos que modificar el ambiente de acuerdo a la finca que nosotros estamos. Un ejemplo, nosotros tenemos una finca bajura versus una finca de altura. Cuando ellas estaban hablando aquí de la altura, están viendo unas relaciones respecto a esto. En alturas más altas se están viendo que se puede observar que hay unas incidencias menores. Monitoreo de la enfermedad, hay que monitorearla. Manejo de tejido. Cuando hablamos de manejo de tejido, muchas veces piensan que es esto. Básicamente son podas. Todo árbol que tiene tejido leñoso hay que hacer el manejo de tejido. Hay que podarlo y hay que sacarle lo que no produce, porque nosotros lo que queremos es café. En el caso del café, tenemos que tener área verde, que debe tener más o menos entre 14 a 16 meses, que es el área de crecimiento donde va a producir en las ramas. Y manejo integrado de plaga. Cuando empezamos con el manejo integrado de plaga, pues a veces nosotros somos muy bondadosos en la finca y entra cualquiera por la finca, pero siempre hay que tener en consideración algo. Un término que se llama exclusión. Y exclusión es básicamente evitar la entrada de personas o materiales que vienen de otra finca. Si no la evitamos, tenemos que buscar la forma de hacerlo. Hay cosas que no podemos hacer porque no es barrera física, pero sí podemos usar otras formas para mitigar, como es el saneamiento, que es la limpieza de los equipos de trabajo. Ahora sí, bien, ¿qué pueden ser equipos de trabajo en el caso del café? Los sacos que vienen del beneficiado. Podría ser eso. Habría que lavarlos porque quizás vienen de otra finca, de otro lugar. Las mismas canastas se deben de desinfectar o limpiar. Si usan canastas que son plásticas, son mucho más fáciles para limpiar y con eso traemos menos enfermedades a la finca. Y bien importante que en las primeras presentaciones se habló sobre la broca. Y debemos de tener trampas para controlar las enfermedades. Pues cuando seguimos hablando de este tema del manejo integrado de plagas, tenemos que empezar con el pie derecho. ¿Cómo es eso que empezamos con el pie derecho? La siembra. Debemos empezar con árboles que muestren buena calidad. Deben ser plantas que estén sanas, en buen estado. Debemos empezar con eso. A veces, yo he estado en la práctica por ahí mirando y tenemos problemas a veces con mano de obra y otras situaciones. Y he visto semillas que están en algunos sitios y se nos pasa. Cuando la semilla se pasa y la van a sembrar, pues puede traer problemas en la finca. Si vamos a usar un método tradicional, aunque hay otros métodos también de siembra, como son los tubetes y están también las bandejas, pero voy a hablar un poquito más de lo que conocen los agricultores, que son las bolsas. Las plantas deben de tener una altura por lo menos de 12 a 18 pulgadas y deben de tener una edad aproximada de 6 a 8 meses. ¿Y cómo comprobamos eso? Que tenga 9 a 11 nudos. Después del 9º al 11 nudos te van a salir las ramas laterales. Ya es el momento que el árbol está pidiendo que lo siembren. Si pasa ese tiempo, entonces van a haber problemas de raíces, que en el futuro pueden traer problemas en la siembra. Y no lo vemos el primer año, lo vemos en el tercero o cuarto año, donde los árboles empiezan a morirse por diferentes cosas.
¿Y qué pasa? Si tenemos problemas de raíz, no va a absorber agua ni nutrientes. Y al no absorber agua y nutrientes, comienzan los problemas de nutrición o hambre en el árbol. Siempre, aunque ustedes pueden coger una muestra si ustedes quieren, yo sé que el arbolito uno los tiene contados, si le dan 1000 árboles, 1200, pero a veces en la bolsa pueden romper algunas. Si ven este problema en un árbol que van a sembrar, que es cuello de ganso, descártenlo. Eso es botar dinero, porque van a producir un árbol que al tercer año va a tener un problema. Deben tener sistemas de raíces así. Y ustedes pueden escoger entre algunas y abrirlas. Y esto nos va a traer problemas donde el árbol no va a tener un sistema muy desarrollado y no va a absorber bien agua y nutrientes. ¿Y qué tiene eso de relación con la enfermedad? De la producción de fruto, que árboles que no puedan tolerar estreses de agua y nutrientes se van a enfermar más rápido. El manejo integrado, también tenemos que hablar de nutrientes. La planta necesita tener un abasto de nutrientes y ese abasto de nutrientes nos va a dar un balance tanto en crecimiento, desarrollo y fructificación, y cuando va a echar la fruta o fructificación. Si la planta muestra signos, ¿y cómo los muestra? Ella no habla. La planta básicamente lo va a mostrar en las hojas, coloración diferente, amarillez, van a ver hojas más arrugadas, quiere decir que hay un problema de nutrición, está llegando al nivel que necesita reemplazarle esos nutrientes o hacer enmiendas. Y algunos de estos signos son clorosis, deformación de hoja, producción baja y a veces también bajo rendimiento, porque una cosa es que te produzca número de granos en la rama y otra es que te dé rendimiento, porque puede tener 100 granos, pero esos 100 granos pueden ser un poquito menos densos y pesan menos. Y tú podrías tener 75 granos que comieron más de esa rama y pueden ser más grandes y pueden ser más densos y eso te da más rendimiento. También tenemos tamaños irregulares de la hoja, defoliación, pobre crecimiento y en algunos casos ocurre muerte regresiva. Y la muerte regresiva puede ocurrir porque tenemos poca nutrición y las enfermedades que están alrededor van a atacar al que está más débil. El abonamiento nos va a brindar esos nutrientes que se agotan del suelo. Y esto es una medida para que puedan trabajar enfermedades como es en la producción del fruto. Mantiene producciones estables. Si tenemos un buen balance, pues año tras año vamos a mantener una producción bastante estable. Aumenta los rendimientos de cosecha. Las variedades que son resistentes, como las últimas que nosotros tenemos aquí, limaní, frontón, obatá, caguá, entonces marsellesa, todos son variedades que son glotonas, no se pueden engañar con un poquito de abono. Si queremos sacarle el máximo hay que ponerle abono. Quizás si nosotros tenemos un Puerto Rico 401 de los que tienen por ahí algún Borbón, quizás le tira un poquito menos de abono y él sobrevive, pero estas son como atletas de alto rendimiento. El atleta de alto rendimiento necesita una buena nutrición, el cuerpo le pide eso. Y tener un buen abonamiento aumenta el vigor de las plantas para tolerar plagas y enfermedades. Cuando vemos así a modo general el café, es importante en la manera que sea posible hacer análisis frecuentes. Si los pudieran hacer de suelos, si los pudieran hacer todos los años, mucho mejor. Los suelos de la zona montañosa, ustedes por su experiencia en la práctica saben que son ácidos. Son suelos que están entre 4.5, entre 4, 4.5 y algunas fincas pueden tener suelos un poquito más ácidos. Lo ideal es que estén en los 5.5. Cuando nos vienen periodos grandes de lluvia, vienen problemas de que se nos lavan los nutrientes. Principalmente el calcio, el magnesio y el potasio son de los primeros que se lavan. Y eso en el programa de abonamiento hay que ponérselo para poder tener la planta fuerte. Bien importante, el potasio tiene funciones fisiológicas de la entrada de agua en la planta. Y el calcio es muy importante también en cuanto a lo que es la estructura del fruto o la planta. El calcio tiene que ver con la resistencia de las células. Si tenemos paredes celulares que no están muy resistentes, pues entonces
pueden ocasionar problemas de entrada de enfermedades como es la pudrición del fruto. Es importante hacer esas enmiendas si la finca las requiere. Y en muchos casos, fincas cafetaleras, hay que hacerles enmiendas al suelo para poder tener una nutrición adecuada. Si no, nos viene este problema, lo que nosotros conocemos como el paloteo. El paloteo, no hay suficientes hojas en el árbol. Y esto es porque ese individuo necesita nutrición y cuando él entiende que tiene problemas, empieza a alargar las hojas, las empieza a tirar, empieza a soltar hojas y se queda con las que puede sostener, porque no tiene nutrición ni tiene agua para hacer los procesos vitales fisiológicos. Cuando yo hablo de procesos fisiológicos, principalmente es la absorción de agua y nutrientes para generar el proceso de fotosíntesis. Hay que ver los árboles de café como si fuera un parque solar. Cada hoja viene siendo una placa solar y ahí es que se hace la energía del árbol. Un buen programa de abonamiento pues nos ayuda a evitar esta situación que es el paloteo, más teniendo un programa preventivo de control de plagas o manejo integrado de plagas. Estos mismos árboles, cuando uno los verifica, básicamente ve muchos problemas de pudrición en las ramas. Para esto debemos hacer prácticas de cultivo para modificar el ambiente de cultivo. Ya nos estamos acercando a un fenómeno que eso no se cambia y lo estamos viendo ahora. ¿Cuántos de ustedes trabajan después de la 1 de la tarde en la finca? O ya a las 10 de la mañana ustedes están buscando sombra para salir de la finca. Muchas veces yo visito agricultores que tienen mucho más edad que yo, que pueden ser mis abuelos, y me dicen que el sol de ahora no es el mismo sol de hace 20 años atrás. Y esto se debe a lo que se llama el calentamiento global. Pues nosotros en las siembras de café también vamos a tener que hacerle modificaciones, vamos a tener que volver un poquito a lo que hacíamos antes. El uso de sombra depende de las condiciones climáticas de la finca. Hay fincas que pueden estar sobre 2.500, 3.000 pies que quizás no necesitan tanta sombra porque hay más humedad y hay más nubosidad, etc. Pero las fincas que son de medianía y bajura, ya es hora de ir poniéndole sombra a los cafetales. Según Monroy, afirma que las medidas para mitigar el cambio climático es modificar las temperaturas en el cafetal. Hay que modificar las temperaturas, hay que buscar la forma de bajarlas. Y una de las formas es usando sombra, sea temporera o permanente. Y es empezar por la temporera para seguir con la permanente. La permanente va a hacer falta ya en este nuevo milenio del cafetal. En el caso de altas temperaturas en el suelo, también se pueden modificar. Al tener sombra, la irradiación del sol va a ser menor en el suelo. A la misma vez podemos dejar todo lo que sea material en el medio de los caminos, como mulch, que básicamente es material vegetal o mulla. Le digo mulla, pero mulch lo conocen más las personas en español, pero es del mismo material vegetativo del cafetal. Y plantas cobertoras, en este sentido, el agrónomo Edwin Marrero está haciendo unas pruebas con algunas plantas cobertoras de NRCS y está viendo algunos beneficios en el suelo para darle vida al suelo. Vida al suelo se refiere que haya más elementos vivos ahí, como lombrices de tierra, hongos y demás. A veces hacemos un hoyo en una finca que está a pleno sol y no encontramos casi lombrices de tierra. Una que está a la sombra ve lombrices de tierra y se ven hongos como son las micorrizas y etcétera. Eso es vida en el suelo. ¿Qué relación tiene la sombra con la pudrición del fruto? Que ese tema también lo tocaron ahorita los pasados panelistas. Si lo vemos de esta forma, cuando se recomienda la sombra para Puerto Rico, más o menos debe ser un 30%. El concepto de sombra pensamos que es un bosque completo de la finca tapado el cafetal. Sí va a haber árboles de sombra, pero manejados. Más de un 30% va a traer unos problemitas como que aumenta la incidencia de hongo porque hay menos evaporación de agua. Sin embargo, si tenemos menos de un 20%, una finca al jazo, también aumenta la incidencia de hongo, porque ese árbol que está afuera está en un estrés fisiológico, necesita más agua, está haciendo más fotosíntesis. Después de los 90 o 100 grados cierra las estomas. Las estomas son unos poritos que tiene la hoja
tranca para no deshidratarse. Entonces, si nos vamos a los dos extremos, vamos a tener problemas. De la misma manera, cuando tenemos sombra, sí es bueno porque nos reduce lo que son las malezas. Cuando está en sombra, cuando está a pleno sol, ustedes saben que las malezas crecen rápidamente, como le dice, vertiginosamente. En cuestión de 1 o 2 meses ya la finca está otra vez como si no se hubiese trabajado. Pero cuando tienen sombras manejadas entre un 20 a un 30%, también reduce el manejo de maleza, y al tener menos maleza hay menos hospederos o áreas para que se mantengan plagas y enfermedades como son los hongos. También el tener sombra pues también va a ser un balance porque va a haber también más materia orgánica en el suelo. Básicamente, de acuerdo a las publicaciones, entre un 20 a un 30% sería adecuado para nosotros aquí en la isla. Y con esto, ¿qué pasa? Tener un cafetal así nos permite la entrada de luz y de aire, porque va a entrar luz solar, puede entrar más luz, y también se va a mover el viento por dentro de los cafetales, que eso es importante porque si hay aire, baja la humedad relativa y la incidencia de hongos, como es el caso de los hongos coletótricos que causan el problema de la enfermedad del fruto, pueden bajar. Aquí, a modo general, ahorita David va a hablar un poquito más de esto, pero cuando tenemos alrededor de un 20% de sombra, son 46, se siembran árboles a 46 por 46 y podría estar entre 15 a 19 árboles. Esto va a variar, esto no es una receta que es estándar, porque esto va a depender del volumen de la copa del árbol. En algunos momentos va a haber que eliminar árboles de acuerdo al género que tengamos para llegar a este 20%. Y de la misma manera, pues seguimos subiendo, si es un 30%, pues puede subir hasta unos 26 árboles de acuerdo a los árboles que haya. Dentro de la práctica de manejo, que es recomendada para la enfermedad del fruto, es las podas de limpieza. Porque los inóculos van a estar ahí. Nosotros acabamos la cosecha. Después que acabamos la cosecha, depende de la zona donde ustedes estén, si están en la zona de bajura, pues quizás ya en noviembre acabaron la cosecha. Los que están en la zona de altura, pues en enero. Luego de eso hay que ir a hacer una poda con un serrote, a cortar todas esas ramas que estén rotas y que no sean productivas para poderlas sacar del campo. Y en algunos momentos se podrían compostar y sacamos todas esas ramas enfermas, secas, porque no van a producir improductivas. Si tuviesen la enfermedad, una forma sería sacarlas del campo si se puede. Si no se puede, pues entonces tratar de compostarla, porque así bajamos la cantidad de los inóculos que se pueden mover para seguir afectando el tejido nuevo que va a venir luego. Pues dentro del manejo integrado tenemos que inspeccionar periódicamente la plantación. Siempre hay que darle una vuelta a la plantación para ver qué es lo que está pasando. Esto ayuda a determinar el nivel de severidad o ocurrencia de la pudrición del fruto. Y también permite seleccionar las medidas que nosotros debemos implementar en la finca, como medidas preventivas o medidas remediativas. Hay momentos que hay fincas que están empezando este problema, ya estamos a mitad de cosecha, pero los que se dieron cuenta al principio pudieron hacer unas medidas que pudieron hacer una supresión del hongo y el resto de cosecha que tenían lo podían cosechar bien. Y llevar siempre registros en la finca, aunque sea una libreta superior, llevar cuando ustedes hacen eso. Hay un calendario que nosotros estamos trabajando, el grupo que yo estoy de los cafetaleros, que es un calendario de las prácticas. Eventualmente eso lo vamos a publicar para hacérselo llegar a los agricultores. Y también el manejo integrado de plagas es importante. Y dentro de ese manejo integrado de plagas podemos tener control mecánico, que el control mecánico es la misma poda que estamos haciendo, cortando estas ramas que están enfermas, luego que pasa la cosecha. No dejar esos frutos, como vemos en YouTube, que dicen los frutos pasan. Son los frutos secos que dejan en el árbol. Tratar de sacarlos porque estos también son inóculos para los hongos y además podría ser también para este que está aquí al lado, que es la broca, podría ser inóculo. Dentro del control biológico, como habló la doctora hace rato, se habla de la Beauveria bassiana. Y la Beauveria bassiana pues viene un producto comercial, no es que uno endose marca, pero el producto es Micotrol.
Yo entiendo que alguno de ustedes ha usado eso, aunque también se puede hacer de otra forma, pero el producto comercial que más están utilizando los agricultores es eso, y se debe hacer un plan para aplicar la baboyera baciana para controlar la broca en el café, que es un hongo que controla a los insectos, y el control químico cuando sea necesario. Básicamente, cuando hablamos de manejo integrado de plagas, cuando uno se educó hace unos años atrás, el primer impacto que se trabajaba era con control químico. Pero también el control químico ahora es lo último que se va a utilizar y es cuando sea necesario. Estas son las referencias sobre esta presentación. Nada, ahora vamos a continuar con los demás presentadores y al final pues contestaremos las preguntas del público. Hoy yo voy a hablar de mi experiencia. Para que no me conoce, mi nombre es David Martínez, soy asesor técnico de Café Lareño. También corro actualmente 11 fincas, pero donde tenemos nuestro trabajo de investigación es allá en Café Lareño. Quiero anunciarle que ya tenemos, la empresa tiene un programa de educación a la comunidad, donde le estamos dando ayuda a estudiantes universitarios del Colegio de Mayagüez y de Escuela Superior, donde le damos educación agrícola. Todo agricultor que desee algún tipo de información, estamos allí a su disponibilidad. Trabajamos en conjunto con lo que es el Servicio de Extensión Agrícola, junto con lo que es Procafé, que nos están ayudando también en difundir el mensaje, y también lo que es TecnoServe, que también por ahí están representando en el día de hoy. ¿Qué yo le voy a hablar? Le voy a hablar sobre mi experiencia de las prácticas llevadas a cabo en el cafetal con el uso de sombra. Como habló aquí el compañero José, él le está hablando del beneficio que tiene la sombra. Y yo le voy a decir algo a mi gente en el día de hoy. Tenemos que aceptar algo. Nos estamos enfrentando a una situación a nivel mundial que es el cambio climático. Y nosotros no somos la excepción. Estamos a veces ignorando cosas que nos están cogiendo de sorpresa. El hecho de que el café haya llegado a este tipo de enfermedad, eso no significa que la industria se va a caer. Los grandes países productores de café a nivel mundial tienen enfermedades que son enfermedades costosas y tienen menos recursos que nosotros. Sin embargo, levantan una caficultura de excelencia con una calidad increíble para la exportación. ¿Cierto o no es cierto? Bien, ¿qué resulta? Los que están aquí esta mañana, yo me siento bien orgulloso porque los que están en esta mañana aquí son los que realmente aman la industria, los que creen en la caficultura, que la podemos levantar. ¿Cierto o no es cierto? ¿Ah? Y eso es bien importante. Hay dos tipos de agricultores, que yo siempre digo algo. Está el agricultor que siembra porque le apasiona, y está el agricultor que siembra para la Corporación de Seguros Agrícolas. Y esos no son los que están aquí en esta mañana. Estamos los que nos apasionan y queremos levantar la industria. Y por eso en esta mañana les voy a hablar de mis experiencias. ¿Qué es lo que está pasando? Allí en Café Lareño, en otras fincas que se han desarrollado proyectos de sombra. Y les voy a decir cuál es la ventaja de sembrar bajo sombra. Ayuda no solamente a regular enfermedades, sino también que nos ayuda a que podamos conservar nuestro suelo. Y eso es bien importante. La pérdida de suelo fértil en la isla sobrepasa los umbrales, mi gente. Son millares y millares de toneladas de suelo fértil que se pierden anualmente. ¿Por qué razón? Porque hoy no está lloviendo como llovía antes. Hoy a veces llueve menos, pero cuando caen esos aguaceros, caen a una velocidad increíble, aguaceros de repente. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos café a plena exposición solar, mira lo que sucede. Eso se llama energía cinética. La velocidad con que viaja la lluvia, el agua, cuando impacta nuestro suelo, todo el sacrificio que usted ha hecho, el dinerito que gasta en los fertilizantes, todo eso va ¿a dónde va? A los cuerpos de agua. Y vamos perdiendo cada día más fertilidad de nuestro suelo. ¿Qué función hacen los árboles? Una función ecosistémica única. Los árboles dentro de los sistemas agroforestales en café lo que hacen es que acondicionen el sitio.
Es como si hubiera un sol fuerte de verano y usted viene y usa una sombrilla. ¿Qué es lo que está usted haciendo? Acondicionando el lugar, el sitio donde usted está. Esa es la función que hacen los árboles. La energía cinética, la cual baja el agua, cuando se usan árboles de copa ancha, al tener esa copa ancha, nos ayuda a nosotros a que el impacto de la lluvia se mitigue y no vaya directamente a los suelos. Otro de los beneficios que tienen los árboles es lo siguiente. Si usted abonaba 5 quintales por cuerda, se va a dar cuenta que bajo sombra son 2,5 menos. ¿Por qué? Porque hay menos gastos energéticos en el árbol. Y al haber menos gasto energético, usted sabe que al sol, la producción, el café, el estrés que sufre, por eso que ustedes ven con al sol que parecen a veces siembras por ahí de café que ustedes van y parecen antenas de televisión. Solamente usted le da un poquito de follaje y la gente le ve mucho café y dice, vale, usted tengo tremenda producción, pero eso es una producción que se produce por estrés. Y si nosotros estamos buscando calidad de café y que ese árbol, la vida útil del árbol se extienda por más años y evitar más poda, tenemos que modificar el ambiente que sea adecuado para ello. El café en otros países necesita temperatura de 58, puede darse 60, 68 grados. Nosotros no tenemos esas temperaturas, ese rango de temperatura fluctúa dentro de los 75 grados, más o menos en la zona cafetalera. Con el cambio climático, esto está aumentando, mi gente. En la finca, yo tengo siembra, en la finca que yo corro de café, el Areño, y otra finca, siembra de árboles de café de 3 años, 4 años, que usted no le ve el tronco. No le ve el tronco de tanta hoja que tienen. Ahora mismo cuando llegó la enfermedad de la producción del café, allí me di cuenta el 23 de agosto, el 24 hablé con el dueño Kika Alcover, que había que comprar fungicida, fue el mismo día, se compraron, al día siguiente se empezó la aspersión. Hoy en día estamos cogiendo un café de calidad en nuestra finca y eso es lo que queremos, que ustedes aprendan algo. Esto no es que se va a acabar el mundo, pero hay que seguir recomendaciones, mi gente. De nada vale que el servicio de extensión, que las agencias pertinentes gasten millones de dólares en promoción si usted no la lleva a cabo. El Departamento de Agricultura le puede dar todas las herramientas para que usted eche hacia adelante la caficultura, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, ¿qué va a suceder? No vamos a ver los resultados. Si vamos a ver en estos últimos años, la caficultura tiene un auge de María para acá increíble. Jóvenes que se están entrando al sector agrícola, mujeres como nunca. Eso es increíble. Y un aplauso para las mujeres, ¿no? Hemos dado esa batalla. Le agradecemos a Procafé que ha dado ahí el contacto con todos esos agricultores y buscar la forma en que se lleve esa educación, y eso es bien importante. Todas estas agencias que estamos trabajando en conjunto. Y es lamentable, mi gente, que la universidad a veces está limitado de fondos y necesitamos que el gobierno tenga conciencia para poder levantar las estaciones experimentales de este país y volver a la educación científica que tanto hace falta para nuestra agricultura en este país. Vuelvo y retomo el tema. La sombra, lo voy a poner por aquí. Miren ese árbol. Esto es uno de los árboles que nosotros tenemos bajo sistemas agroforestales. Eso es limaní. Y ese limaní tiene alrededor de 3 años. Miren la salud que tiene ese árbol, pero miren la cantidad de hojarasca y materia orgánica que tiene abajo en el suelo. Ahí el árbol que estamos utilizando es el árbol de carbonero, se llama Albizia carbonaria. Ese árbol, pues su copa es aparasolada, bipinada las hojas, y cuando llueve, la lluvia lo que hace es que me atomiza la gota y casi cuando cae al suelo baja el impacto. Porque hay que tener no solamente la sombra, regula la temperatura para que el café se pueda producir mejor, mi gente, sino que protege también de las escorrentías. Baja también la cantidad de plaguicidas que ustedes están utilizando. Menos de hierbo, menos plaguicidas, se abona menos porque hay menos gasto energético en el árbol. Como es un árbol que no está en estrés, pues tiene menos gasto energético y cuando usted va a abonar, tiene que abonar en dosis adecuada de acuerdo a la salud del árbol. ¿Qué está sucediendo, mi gente?
Muchos agricultores aquí se visitan y me llaman a veces, llaman a José, llaman a los extensionistas que tienen problemas, que el café no se le levanta. Y es que a veces nosotros no cumplimos con lo que es el requisito de manejo adecuado. No se le da la dosis de abonamiento. Y el café hoy en día, como hablaba el compañero, son híbridos que se hacen buscando dos cosas: resistencia a enfermedades y producción. Cuando se busca eso usando genética y empieza de lo que es un híbrido F1 hasta un 5 o un 6 que pueda liberarse la variedad, resulta que son variedades que necesitan mucho aporte nutricional. Usted desayuna, usted almuerza y usted cena. ¿Ve? Y por eso es que nosotros buscamos ese compinche de que el cafetal también reciba su nutrición. Pasa a la otra. Mira ese café. Ese café es de 4 años. La condición en que está. ¿Qué ventaja tiene el café en sombra? Que para la enfermedad de producción del fruto se vio la incidencia mucho menor. Y al árbol estar en menos estrés, vemos que entonces baja la cantidad de enfermedad, es bien considerable. Dale a la otra. La próxima. Dale otra. Ok. Miren ese cafetal. Ese cafetal es de 5 años. ¿Qué ventaja con los sistemas agroforestales? Al haber menos enfermedades, se pueden controlar mejor y menos estrés. La producción dura más y un árbol puede llegar a los 20 años con una poda de cada 6 o 7 años, que no está en la plena exposición solar, que vemos árboles que ya en 3 años ya no hay que podarlo y no sirven, no dan buena producción. La siguiente. Eso quería enfatizar mucho, que dentro de las zonas cafetaleras, para el control de plagas también es bueno tener biodiversidad de plantas ornamentales y nativas. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que los insectos polinizadores aumenten, insectos parasitoides, que tenemos avispillas parasitoides, tengan por lo menos alimento durante todo el año y que puedan subsistir. La próxima. Y ya estoy terminando con esto. Miren ese cafetal. Ese cafetal fue sembrado en el 2018, agosto del 2018. Casi no se le ven ni los troncos. Este año hubo una producción extraordinaria, porque el café parió como nunca. Y es bien importante que ustedes sepan que por qué la enfermedad atacó tanto. Las altas temperaturas, el cambio climático tiene que ver. Pero este año el café parió como nunca. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Ah? Una producción extraordinaria. Pero ahí nos cegamos y nos dormimos en los laureles. Entonces no se abonó lo que tiene que abonar. Y nosotros no solamente usted tiene que abonar en las etapas que son necesarias y usar los fungicidas y plaguicidas adecuados en el momento a veces preventivo, porque esperamos que la enfermedad nos caiga encima para poder entonces combatirla. La siguiente. Y esta es una de las últimas fotos que les voy a demostrar. Esto es un sistema agroforestal completo dentro de un sistema de café, donde interactúan diferentes estratos de plantas y árboles, que son los que mantienen una ecología perfecta, y esos nichos ecológicos se van reduciendo hasta que llegan y se estabilizan dentro de la zona de cafetal, y usted casi no necesita ni mantenimiento. Alguna poda selectiva y monitorear que ese café siempre está al día. Así que mi gente, lo dejo con el próximo exponente y le agradezco, y vamos a echar adelante esa caficultura, porque creemos que nuestra industria va a echar hacia adelante, vamos a ser portavoz de uno de los mejores cafés del mundo. Dios me lo bendiga. Dale. Bueno, bienvenidos para escuchar mi presentación. Ya soy el último presentador y me alegra mucho la audiencia, ¿verdad? Veo bastante concurrida la actividad y eso pues vale la pena, ¿verdad? Reunirnos y remar todos para el mismo lado y tratar de aunar esfuerzos para combatir estas terribles plagas, ¿verdad?, que tanto nos afectan en los cafetales. Pues mi nombre es Wilfredo Robles, soy profesor e investigador del recinto universitario de Mayagüez, especialmente en la Estación Experimental Agrícola. Ejerzo proyectos de investigación, varios proyectos de investigación, pero mi proyecto principal es trabajar con el registro de plaguicidas nuevos, que ustedes puedan entonces utilizar en su finca. Así que es una tarea bastante ardua, siempre nos tenemos que regir
por las regulaciones federales de EPA. Así que aquí en Puerto Rico se evalúan estos productos que ustedes utilizan eventualmente en su finca. Así que no son datos de otro lugar, simplemente de aquí de Puerto Rico, donde se genera el conocimiento para registrar estos productos que ustedes luego utilizan en su finca. Así que voy a compartirles, ¿verdad?, algunas de las cosas que nosotros estamos haciendo y lo que vienen, ¿verdad?, por ahí. El registro de plaguicidas, esto es un problema a nivel de Estados Unidos, ¿verdad? Mayormente, representa siempre un riesgo económico para las compañías. Las compañías que manufacturan estos productos es su negocio, ¿verdad? Si un plaguicida no tiene clientes quien le compren ese producto, realmente pues las compañías no vale la pena, ¿verdad?, invertir millones y millones de dólares en hacer investigación en un mercado que es sumamente pequeño, ¿verdad? Mayormente las compañías de plaguicidas se enfocan en cultivos de altas extensiones como si fuera el maíz, soya, algodón, y estos cultivos como lo es el café pues siempre quedan rezagados porque son cultivos que se producen en menos de 300.000 acres, así que para las compañías pues no les es rentable, ¿verdad?, a la larga si no hay un esfuerzo como el esfuerzo que nosotros hacemos en la estación experimental para poder generar el conocimiento y los datos, para poder levantar esos datos y poder someter ese registro para el futuro registro en EPA. Así que eso es lo que nosotros hacemos. Por lo general, pues estas compañías pues siempre recaban, ¿verdad?, en el conocimiento que comparte la universidad. ¿Qué es el proyecto IR4? El proyecto IR4 se fundó en los años 60. Es un esfuerzo, ¿verdad?, de las estaciones experimentales de Estados Unidos, de USDA, y básicamente, ¿verdad?, desde aquel momento se entendía que había una necesidad de generar conocimiento y hacer experimentos, ¿verdad?, conducentes a registrar nuevos productos en estos cultivos que sus extensiones de terreno son bastante reducidas. Nosotros tenemos como misión facilitar esta aprobación regulatoria de estos plaguicidas en cultivos menores. Cultivos mayoritarios pues serían maíz, algodón, soya. Cultivos menores, el café cae, ¿verdad?, en esa categoría. Así que nosotros básicamente somos una entidad on-bias, ¿verdad?, o imparcial, porque estamos en la universidad entre las compañías manufactureras y las agencias reguladoras como la EPA. Ok, el programa de cultivos, ¿verdad? El café pues se considera, está en ese grupo de cultivos comestibles de consumo humano. Debemos definir el problema. Eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy, aquí, en la mañana de hoy. Definir el problema, cuál es el problema, cuál es la necesidad que ustedes tienen. Para entonces esta información yo la llevo donde mis supervisores para poder canalizar el esfuerzo. Luego de ahí, ¿verdad?, yo hago la solicitud y en conjunto con las compañías manufactureras vamos tramitando el proceso para el futuro registro del plaguicida que queremos registrar. Eventualmente, ¿verdad?, se nos asigna un presupuesto para hacer estos experimentos en las estaciones experimentales y nosotros entramos entonces al campo a poder levantar los datos necesarios para esa aprobación regulatoria. Aquí es que nosotros estamos enfocados mayormente. Y luego todos estos datos que se recopilan se someten a las oficinas centrales de IR4 en Estados Unidos para en conjunto nosotros, en conjunto con Hawái, nosotros típicamente el cultivo del café lo trabajamos en conjunto con Hawái porque Hawái gana, nosotros ganamos también. Ellos también producen bastante café, así que la EPA nos requiere al menos 8 experimentos al año. Y Hawái pues nos colabora, ¿verdad?, o colaboramos en conjunto para levantar esos datos necesarios para someterlo para registro. Y luego de ahí, ¿verdad?, una vez ganamos el registro, el fabricante básicamente enmienda la etiqueta del producto y añade el café en esa etiqueta para que ustedes puedan irlo a comprar y que puedan, ¿verdad?, poderlo utilizar en su finca. Esto no es un esfuerzo que es de 1 año ni de 2 años. Lo ideal es nosotros siempre todos los años estamos escuchándolo a ustedes para llevar estas solicitudes y poder mover esto y que no nos
nos cojan desprevenidos, ¿verdad?, estas plagas y ya estemos, ¿verdad?, adelante con los nuevos registros. Lo ideal, ¿verdad?, es tener, ¿verdad?, este periodo de 30 meses desde que el proyecto se inicia, se hace la fase de campo, la fase de laboratorio, de levantar los datos de residuos y pues eventualmente pues la petición, someterle esa petición a la EPA. Eso es lo ideal, ¿verdad? Eso es lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Que en 2 años nosotros queremos un registro. Pero ¿qué es lo real? Y esto es algo vivido, ¿verdad? Que nosotros trabajamos desde el 2011, hicimos experimentos en la Estación Experimental de la Junta y ganamos este registro. Mira cuando nosotros lo ganamos, en el 2020, que fue el año pasado. Nosotros estuvimos trabajando en la Estación Experimental Agrícola de la Junta por más de 3 años. Ganamos este registro en el 2020 y comenzamos en el 2012, perdón. Ganamos este registro para el control de broca. El producto se llama Exirel, Ciantridiprol, es un nuevo insecticida que está disponible, ¿verdad?, para que ustedes lo puedan utilizar en el cultivo del café para control de broca. Así que mucho tiempo, pero actividades como esta, ¿verdad?, me invitan a mí a siempre estar activo con esto y hacer las peticiones necesarias para poder ganar estos registros. Ok, todos los años siempre estamos activos en el campo. Estos son fotos, ¿verdad?, de la Estación Experimental de la Junta, haciendo las pruebas GLP que cumplan Good Laboratory Practice, que es lo que se llama. Básicamente es la contraparte en FDA. Todos los estudios clínicos que se hacen, ¿verdad?, tienen que cumplir con los requisitos regulatorios. Nosotros hacemos, ¿verdad?, en la parte de EPA, pues nos corresponde, ¿verdad?, la parte de plaguicidas. Así que nosotros hacemos básicamente esas pruebas que son bien precisas y con los requisitos que nos permitan, ¿verdad?, ganar ese registro. Esto fue una de las pruebas que nosotros estábamos haciendo en la Junta con el herbicida glufosinato. Ok, ¿cuáles son los registros nuevos? ¿Qué es lo que hemos ganado, verdad? Que yo creo que esto es lo esencial y por qué estoy aquí para compartir esta información con ustedes. Recientemente registramos para maleza, para aplicaciones preemergentes, o sea que para cultivos nuevos de recientes establecimientos, el herbicida Alión, que es Indaciflam, ya tiene registro para control de maleza. Como les había mencionado anteriormente, Exirel para el control de broca. Ya se estableció la tolerancia requerida por EPA para el producto Sivanto y está pendiente está en evaluación, ¿verdad?, de EPA el nematicida Velum para el control de nemátodos en café. Esto para mí es bien importante porque la nueva variedad marsellesa es susceptible a nemátodos y siempre nos preocupó eso, ¿verdad?, que no estuviéramos entonces ganando otro problema, ¿verdad?, como lo son los nemátodos en café. Esto es lo que tenemos, ¿verdad?, que ya lo tenemos a la mano, lo que estamos trabajando, ¿verdad?, mientras estamos aquí corriendo este año. Es el Avant, está pendiente para someter a EPA, es un insecticida, Quadrix Extra. Esto yo creo que va a ser el próximo fungicida que se va a registrar próximamente para el control de roya. El Quadrix Extra es una combinación de 2 productos y entendemos, ya hicimos las pruebas de eficacia, las pruebas de residuo también, así que está pendiente para someterse a EPA. Se está trabajando para someter el nuevo registro de Priaxor Semium, que es para control de roya. Y para maleza tenemos ahora mismo en el campo el 2,4-D, el glufosinato. Tenemos altas expectativas que los próximos 2 años se registren estos productos. Y aquí no se ve muy bien, ¿verdad? Pero es el salibro, en aquí no se ve muy bien, pero al lado de acá se ve. Es para nemátodos, nos están solicitando que hagamos pruebas de eficacia y seguridad o fitotoxicidad en el cultivo, así que estamos trabajando con eso. Es un nuevo nematicida. Y pues
Estamos aquí, ¿verdad?, mayormente discutiendo problemas con enfermedades. La roya es uno de ellos y por eso es que hemos ido trabajando en algunos registros para eso. Y obviamente, ¿verdad?, la antracnosis que ya hemos discutido durante la mañana de hoy. Esto es lo que tenemos en campo con relación a lo que es la antracnosis. El approach prima funciona para ambas enfermedades. Tanto para roya como para antracnosis, y el Aprovia Top, ya hicimos las pruebas de eficacia, son excelentes, muy buenos, nos ha dado buenos resultados, así que esperamos escuchar mucho de estos dos productos en los próximos años, ¿verdad? Una vez ganemos el registro. Recuerden, todavía estos productos están a nivel de campo, evaluaciones preliminares, no están para la venta disponible para su uso en café. Así que están en fase experimental. Está Scalia para control de roya, el Ditano para control de roya también, y el Kenya para control de antracnosis, y el oso. El oso se registró recientemente para el cultivo del guineo, está aprobado también para agricultura orgánica, así que tenemos buenas expectativas, ¿verdad?, de ganar eventualmente en los próximos años ese registro. Para mí, ¿verdad?, los mejores aliados en la producción agrícola son los polinizadores. Nosotros siempre trabajamos consono con los polinizadores, ¿verdad?, para guardar este refugio para ellos y que lo que nosotros apliquemos como plaguicidas pues no los afecten a ellos, porque los necesitamos a ellos para la producción agrícola. Estas son, ¿verdad?, unas fotos tomadas de uno de los apiarios de nosotros. Esto fue la estación experimental de Isabela, a mano izquierda. A mano derecha, pues la estación experimental de Adjunta. El centro de nosotros está localizado en la estación experimental de Corozal. Ahí es pues, básicamente donde nosotros operamos el proyecto, aunque hacemos pruebas en todas las estaciones experimentales, en las 6, pero sí, pues los empleados y las personas, ¿verdad?, todo el personal relacionado al proyecto, estamos localizados en la estación experimental de Corozal. Allí tenemos también café, y también nos ha dado duro la problemática de la antracnosis. Así que no es solamente acá, ¿verdad?, también en la zona de Corozal también tenemos problemas con esta enfermedad. Ese es mi email contacto. Cualquier pregunta o duda que usted tenga, preocupación, en confianza, me puede escribir. También pueden ir a través del Servicio de Extensión Agrícola. Todos ellos tienen cómo conseguirme, así que si usted tiene alguna duda o pregunta, no dude en contactarlo. Estamos siempre a las órdenes para ayudarlo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Joble, porque muchas veces para dar recomendaciones el agrónomo básicamente, una comparación, a veces somos como los médicos, a veces necesitamos medicina y si tenemos poco en el banco, en el botiquín de medicina, pocos medicamentos, tenemos que resolver con lo que tenemos. Aunque hay y ahí me refiero a que son los plaguicidas, esa comparación, tener ese botiquín de saber de que hay ciertos productos que podemos utilizar y cada día se ha visto que han salido muchos productos del mercado y como habló el doctor Joble, cuando tú tienes un nicho de mercado que no es atractivo para una compañía venderle, pues ellos no van a invertir en vender aquí porque quizás van a vender poco cantidad y no le va a generar los ingresos. Y gracias al programa de él, pues se pueden ir registrando nuevos productos para tener ese banco de productos en el momento que sea necesario para aplicarlos, porque dentro del manejo integrado de plaga lo que queremos es usar los productos en el momento que es necesario y la cantidad, no abusar de ellos, porque muchas veces por eso es que perdemos los registros que tenemos de los plaguicidas y nos quedamos sin plaguicidas en casos que haya que usar supresión o otros métodos, no tenemos las herramientas. Ya básicamente terminamos con los presentadores. Le voy a pedir a los presentadores que se puedan venir por esta zona aquí, porque vamos a abrir al público de acuerdo a las dudas que tengan sobre el foro de la pudrición del fruto. A veces tenemos problemas con el audio, ahora mejora un poquito,
traté de usar esta almohadita, como uno dice. Nada, vamos a abrir los micrófonos, yo voy a estar moviendo el micrófono y la persona que le corresponda pues va a contestarle para aclararle la duda, porque básicamente lo que hicimos es transmitir la información y sé que siempre hay dudas y esas dudas pues las vamos a aclarar con ustedes desde la óptica, pues como institución académica, desde la parte del aprendizaje. Si son incentivos, otras ayudas, pues todavía eso hay que discutirlo después con el departamento, cuál es la política que ellos tendrán, pero todo lo que tiene que ver con la duda sobre la enfermedad. Básicamente, como vieron, ya los hongos estaban, y gracias al trabajo de la doctora, hace rato que encontramos otras cosas nuevas que no las teníamos descritas. Y el calentamiento global y otras condiciones provocan